Y creo que ese espíritu de estar siempre enredando y haciendo cosas es lo que, cuando ya me centré y me dediqué a escalar y a hacerlo, pues me permitió crecer mucho, ¿no? En esos últimos años. Y todas estas cosas que ibas probando, como toda esta mentalidad, ¿te vino por alguien, un mentor, tu padre que hablabas antes de él, alguien que conocieses que era así? Pues mira, yo digamos que los mentores y los referentes creo que me han llegado muy tarde. O sea, tengo ahora más de los que tenía en esa época. En esa época, fíjate que yo soy alguien curioso, ¿eh? Y he explorado muchas cosas, pero el tema de los referentes y gente de la que aprender, por algún motivo no di, ¿sabes? También es cierto que yo tengo ya 36 años. Cuando yo empezaba, era mucho más difícil todo esto porque en internet y tal no había la figura del mentor, ¿vale? Entonces tú siempre puedes aprender a través de los libros y ya había buenos libros en esa época. Pero claro, ahí era mucho más aleatorio que te tocase o que te impactase alguien, ¿no? Y yo tengo amigos de toda la vida a los que le tengo mucho cariño porque los que son amigos de verdad, incluso aunque no comprendan lo que a ti te gusta, como es emprender y todo esto, te apoyan, ¿vale? Eso siempre me lo preguntan y es la lección que intento dar de si tú vienes de un entorno en el que no es muy emprendedor y tus amigos no lo entienden del todo, pero dicen, tío, yo soy tu amigo y si tú estás feliz y tal, bien, eso es un amigo de verdad. Pero si es una persona que constantemente cuestiona lo que estás haciendo, etcétera, en mi opinión, eso no es un amigo de verdad. Es alguien que le estás generando una inseguridad. Y claro, decía esto porque yo vengo de un entorno en el que mis amigos no eran emprendedores. Alguno tenía un estímulo así chanchullero, más emprendedor, pero ni de coña el escalarlo, el formalizar una empresa, entender cómo son, pues eso, los flujos de capital de una compañía, todo esto, no prácticamente, es que nadie de mi entorno se metió en eso. Entonces no tenía, no sé, mira, hay una cosa que me llamó mucho la atención, esto creo que tampoco nunca lo he contado en público, el momento en el que a mí se me despierta la parte más, vamos a decir, consciente de emprendedor, es en la crisis del 2008. En la crisis del 2008, mi familia lo pasó muy mal, muy mal. O sea, hasta tal punto que estuvieron a punto de perder la casa, ¿no? Y entonces, claro, había mucha tensión en mi hogar, ¿no? En mi familia, y yo no lo entendía del todo y quería saber qué pasaba, ¿no? Porque veníamos de una época en España en la que, joder, hasta un tío que trabajaba en la obra, yo me acuerdo, a mí me gustan mucho los coches, ¿no? Y yo me acuerdo de un chaval que yo conocía del instituto que se metió a la obra y se compró un M3. Y claro, yo a veces me sentía gilipollas, ¿no? Porque de hecho hubo una época que me planteé el trabajar en la obra porque veía que era la manera más rápida de a lo mejor poder tener un coche deportivo, que a mí me gustan mucho. Y claro, pasamos de eso a toda esa gente se quedó sin curro, embargos de casas, etcétera. Y me acuerdo que ahí vi un documental que puedo recomendar a la gente que se llama Inside Job, que en realidad es una crítica, ¿vale?, a el capitalismo norteamericano y tal. Pero ese documental, esto que voy a contar es bastante gracioso. Ese documental en realidad es una crítica, pero a mí la estética me gustó mucho. Vi a los banqueros neoyorquinos, la gente del mundo de los negocios, y fue como, hostia, esta gente cómo vive, ¿no? Y los rascacielos, todo eso. Es cierto que yo luego no he tirado por ese mundo, que es más corporate, porque pienso que he escogido uno mejor, que es el del emprendedor, que es más libre y tal, que esto luego podemos comentar, ¿no? Yo tengo unas creencias muy fuertes respecto a la libertad del individuo y a cómo debemos operar en sociedad. ¿Y eso de dónde te viene? Porque es verdad que tú eres un emprendedor más revolucionario, por así decirlo. Bueno, sí, yo digamos que soy una persona que no se muerde la lengua. Mira, hace poco nosotros, bueno, no lo voy a nombrar aquí, ¿vale? Pero digamos que estábamos a punto de hacer un acuerdo con una institución muy importante, ¿vale?, del país. Y el deal se cayó porque decían que éramos personas expuestas políticamente, no sé qué y tal, ¿vale? Voy a decir el nicho. Está relacionado con el mundo del fútbol.
Y me acuerdo que Víctor y yo estábamos hablando de esto y Víctor me dijo una frase que me llegó muy adentro. Me dijo, socio, escogimos el camino de la libertad. Y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Decir en lo que crees, lo que piensas, ser leal a lo que crees, en vez de venderte, a lo mejor por dinero, por influencia, por lo que sea, tiene un precio. Y nosotros estamos pagando ese precio. Pero nos compensa. Esa es la realidad. Elegimos el camino de la libertad y hay gente que eso le molesta. Yo sé que mucha gente piensa, te has ido a Andorra por el dinero, tal. Hombre, por supuesto, no soy gilipollas. O sea, no voy a estar financiando con mi dinero cosas en las que no creo. Y eso no quiere decir que no respetes otras opciones, ¿no? Pero... bueno, pero es tu opción y ya está. Claro, ¿no? o sea, lo que yo no entiendo es por qué esa otra gente no respeta lo otro, ¿no? Porque se ha tergiversado mucho. Ahora parece que respetar es que yo tengo que darte mi dinero, estar callado, no puedo decir nada y eso es, en mi opinión, es esclavitud, ¿sabes? Uh-huh. Si tú quieres que tu hijo se críe en un entorno, no sé, muy de libertinaje, de lo que sea y tal, no pasa nada. Hippies y eso los ha habido toda la vida y te puedes hacer tu comuna y criar como quieras. Lo que a mí no me gusta es que se coja el dinero público de todos y se promueva eso. Igual que tampoco me gustaba que cuando dominaba la religión, pues todo el mundo tuviese que hacer eso y tal, ¿no? O sea, yo creo en la pluralidad y ese es el problema. Que si crees en la pluralidad, el Estado y el colectivismo está muy en contra de eso. Ellos quieren su pluralidad, con unos límites muy determinados. Uh-huh. Sí, que al final acaba con esa parte de libertad, de realmente cada uno haga lo que quiera. Se puede hacer lo que cada uno quiera dentro de una libertad establecida, ¿no? Mira, yo aquí hago una grandísima defensa y de hecho voy a unir con la pregunta que me has hecho, ¿vale? Para no ser mal educado, porque me decías, ¿y cuándo te despierta eso? Y es que justo todo va como en conjunto, ¿vale? Y introduzco también el tema de Bitcoin, que es una cosa que también tuvo un impacto gigantesco. Que realmente Bitcoin y las criptos son como ese momento en el que evolucionas en todos los sentidos, ¿no? Exacto. Y ya te conviertes en... Eso es lo que... Llegas a otro nivel. Lo que marca una diferencia muy grande y además hay una lección que aprendo y que voy a compartir muy, muy importante sobre la mentalidad a largo plazo, el ser cabal, etc. Volvemos a esa época en la que está la crisis inmobiliaria, la situación se tensa muchísimo en casa y yo básicamente quiero entender qué pasa. O sea, por qué de repente hay dinero, luego no lo hay, todos son problemas, el país se va a la mierda, qué son las crisis, por qué ocurren, etcétera, ¿no? Y además quedo impactado mucho cuando empiezo a investigar por esa estética, ¿no? Y digo, hostia, hay un mundo diferente al que yo conozco en el que hay gente que puede ir con coches deportivos, puede viajar a donde quiera, puede hacer lo que quiera, ¿sabes? Y yo no puedo hacer lo que quiera. Y entonces esto va a haber gente que se sentirá muy identificada, ¿no? Yo creo que todos los que como que descubrimos esa parte, al principio crees que es mucho más fácil. Y yo creo que empecé como mucha gente, ¿no? Descubres la bolsa, Forex, todo esto. Y bueno, yo me acuerdo en esa época, yo tengo un meme, ¿no? En mi comunidad que lo llamo la calculadora mágica. La calculadora mágica básicamente es, tú además la has utilizado muchas veces, la calculadora de interés compuesto, que te pone los periodos en años, el porcentaje y tal, que yo además utilizo la misma desde hace ni te cuento de años. Y la calculadora mágica es cuando dices, hombre, si gano un 20%, que no está mal, mensual, voy a ser multimillonario en 2 años, ¿no? Y claro, te emocionas un montón, dices, ¡buah, esto va a ser fácil! Y luego igual viene... en unos pocos más ya el más rico del mundo. Sí, ¿sabes? tal cual. Y pues no hay límite en el interés compuesto, ¿no? Todo el mundo cuando descubre el interés compuesto es como, me voy a forrar. Y de repente llega lo que le pasa a todo el mundo, que es pues la caída, ¿no? Crees que vas a ganar y lo que empiezas a hacer es perder. Y ahí es donde yo creo que se marca la diferencia, ¿no? Eso a mí me parece como un gran filtro. Hay mucha gente que dice, abandono, esto no es para mí, ¿no? Esto creo que lo dice Alex Hormozzi, lo llama el optimismo desinformado, ¿no? Y el pesimismo desinformado, ¿no? O sea, tú crees que es muy fácil y luego crees que es tremendamente difícil y que es imposible para ti. Y luego hay gente que pasa ese umbral, ¿no? Y que empieza a tener lo que se conoce como el optimismo informado. Optimismo informado es que dices, oye,
y que se puede hacer, ¿vale? Pero es mucho más difícil y voy a tener que aprender más cosas de lo que creo. Y entonces ahí, en mi opinión, se inicia una etapa muy bonita para cualquier emprendedor, que es la de trabajar con un poquito más de humildad y decir, oye, pues hay que trabajar muy duro, darle.